Bueno, yo quiero colocar unas diapositivas. Quiero que usted recuerde rápidamente algunos hombres de la historia que han sido muy famosos, muy reconocidos. Cuando busqué por Google encontré más de 30 hombres que han marcado la historia de la humanidad, pero solamente quise escoger algunos 5, algunos 6. Vamos a empezar con el primero. Siguiente diapositiva, Jorge. Encontramos a Platón, ¿cierto? ¿Quién no vio a Platón en 10.11? Un gran filósofo, un gran pensador que dejó muchas ideas que aún todavía muchos de nosotros practicamos, seguimos y hemos tomado como ejemplo. Siguiente, Alejandro el Grande. ¿Quién era? Un gran militar, ¿cierto? Que nos dejó a la humanidad un legado y algunas cosas para no imitar. ¿Quién sigue? Gutenberg, ¿cierto? Un gran hombre alemán, muy importante también en la historia y en especial a nosotros los cristianos, porque él fue el inventor de la imprenta y uno de sus primeros trabajos de impresión fue la Biblia. O sea que como cristianos marcó a la humanidad de nosotros. Cristóbal Colón, ¿cierto? Conquistador de nuestro continente. Sigamos. Leonardo da Vinci, un gran artista. La obra más conocida es La Última Cena. Y no podía dejar por fuera, sigamos, Jorge, la que sigue, al nuestro líder por excelencia. Y mire cómo sale en Google, una figura principal del cristianismo, Jesucristo. Ellos son algunos de los hombres que han marcado la humanidad. La lista sería incontable, ¿cierto? Tengo acá a Sigmund Freud, que es el padre de la psicoanálisis. Tengo a Carlos Marx, que es un líder del comunismo. A Napoleón Bonaparte, un genio militar. Tengo a Hitler, a Einstein, a Mahoma, y la lista es incontable. Algo en común tenían estos hombres, es que sin proponérselo lograron dejar un legado. La pregunta es para los hombres, varones machos que están en esta iglesia: ¿qué legado está dejando usted? La mayoría ya murieron, pero dejaron una marca, una huella, no solo en sus familias, sino en las personas de alrededor. Es más, en nosotros. Muchos de esos yo ni conocí, pero han dejado un legado en nuestra vida. La pregunta para usted que está aquí: hombre, ¿qué está haciendo usted que está dejando como legado? Si hoy fuera su último día, ¿cómo sería recordado? Como el gran líder, como el gran trabajador. Por eso hoy quiero hablarle a la luz de la Biblia de algunas características fundamentales. No estamos hablando de cualquier característica, sino algunas características fundamentales del verdadero hombre de Dios. No de ellos, sino del verdadero hombre de Dios. Y pues tengo que tomar como base lo que dijo el salmista en el Salmo 1. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1. Y en mi Biblia versión Reina Valera dice así: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y cuando yo veo como este ideal de un hombre bienaventurado que no ha sido pecador,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, me puse a analizar y saqué 3 características fundamentales. No coloqué aquí responsable, trabajador, esforzado, porque esas características son muy comunes. Es más, yo felicito a los hombres. El gran porcentaje de los hombres son esforzados, son responsables, son valientes. Pero yo quiero hablar de 3 características que lo hacen a usted ser un verdadero hombre de Dios. Y la primera es que el verdadero hombre de Dios es íntegro. Y la palabra íntegro, para ustedes que están aquí, hombres, es un reto diario el poder ser íntegro. Porque dice que el hombre íntegro, todo lo que hace es pensando agradar a Dios. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. El primero es el de José. ¿Cree usted que José fue íntegro? Demasiado. ¿Dónde están los hombres solteros? Los que aún están en lista de espera. Se la mano a los hombres solteros. Ay, todos están casados. Mi hermano, ¿por qué no le da la mano, Felipe? Usted es soltero, hasta los 40. Los hombres solteros, allá está mi hermano también, soltero, solterito. No, él no. Él ya, usted, solterito. Dice que José huyó del pecado. Y a los hombres solteros les toca ser íntegros y les toca huir del pecado. Vamos rápidamente a recordar lo que le pasó a José. Así le resumo rápido. Era un hombre bien chusco. Como había estado en la cárcel, hacía varios labores. Yo me imagino que José era acuerpadito, como nos gustan a las mujeres, bien acuerpadito, que sea musculoso. Y si usted ha visto películas, el vestuario de los egipcios, ¿cómo era? Tenía que estar su pecho descubierto. Y yo me imagino que la esposa de Potifar, de pronto Potifar era gordito y se enamoró. No se enamoró, se encaprichó con José. Y como toda mujer astuta, mala, porque las mujeres que no tienen a Dios son perversas, malas, peligrosas. Por eso los solteros huyan de las mujeres que no tienen a Dios, porque son terribles. Y dice aquí en la Biblia, en Éxodo 39, de la siguiente manera. Voy a adelantarme el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mire lo que dijo José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un hombre íntegro huye del pecado porque sabe que a la primer persona que va a defraudar es a Dios. Y no solo los solteros, los casados también. Esa integridad que necesita mostrar un verdadero hombre de Dios empieza huyendo del pecado. Porque lo normal es que en la sociedad el hombre sea infiel. Eso es lo normal. Y si usted conoce familias inconversas, hogares, relaciones inconversas, eso es lo normal. Y entonces ahí sí se apegan a la Biblia que toca perdonar la infidelidad. Pero es que el hombre que es íntegro, porque tiene a Dios en su corazón, no es infiel. Es un hombre que huye del pecado, sin importar la circunstancia. Mire, a José lo asedió una mujer. Prácticamente dice que lo desnudó. Y José salió corriendo. Literalmente, a los hombres que están aquí les toca salir corriendo en momentos, porque el pecado va a acechar a su vida. Va a llegar una mujer atractiva, va a llegar algo que lo va a poner usted en la situación de José, y que usted va a preguntarse: ¿será que vale la pena desagradar a Dios? ¿Será que vale la pena, hombres que están aquí? El primer reto, ser íntegros. Pero no solamente José es un ejemplo de integridad, sino también Daniel.
Y dice en Daniel la palabra que Daniel propuso. Cuando yo me propongo algo, tengo que entrar en actuar en mi voluntad. Yo admiro los que hacen dieta, porque yo no puedo. Yo hago dieta 2 días y se me acabó el propósito, se me acabó la voluntad. Y yo veo un Daniel muy inteligente. Dice la Biblia que no había hombre más inteligente, que cumplía todas las características que quería el rey. Inteligente, manejaba lengua, era apuesto. Tenía todo para, mejor dicho, conseguir lo que quería. Y no flaqueó ante la propuesta del rey. Aquí hay hombres que son muy empresarios de visión, que han sido puestos en lugares de privilegio, que son conocidos en Ibagué por su empresa, por su negocio. Qué bueno que se puedan levantar Danieles en nuestra iglesia, que digan: propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Así el negocio se vea bueno, así sea algo tan insignificante como usted prestar su firma, como usted prestar los papeles de su empresa para hacer cosas que no agradan a Dios. Aparentemente era solamente sentarse a comer con los demás, aparentemente, ¿cierto? Pero realmente en esa mesa había glotonería, se rodeaba de sexo, se embriagaban, volvían a comer hasta vomitar, dice la tradición, y volvían y comían. Y Daniel no quería participar de eso, no quería, no quiso, nadie lo obligó, sencillamente él no quiso. El hombre íntegro que tiene a Dios en su corazón propone, como Daniel, no contaminarse. Usted es el que sabe en qué situación está y qué tiene que alejarse para usted no contaminarse. Y no importa que los demás lo critiquen, porque nos van a criticar. Esa es la diferencia. Eso es lo que usted va a hacer como un hombre de Dios, marcar la diferencia en los hombres de la sociedad. Porque si no, no habría ningún objetivo el venir a este lugar y decir: somos cristianos, somos hombres de Dios, si nos comportamos igual o peor que el hombre que no conoce a Dios. Entonces, su primera característica y el reto que usted se va a llevar hoy, hombre de Dios, es un hombre íntegro delante de Dios. Y las mujeres que estamos aquí, que son solteras, busque un hombre íntegro. Si ya son casadas, ayude a su esposo a que sea un hombre íntegro delante de Dios. La semana pasada me volví a ver la película Reto de Valientes y veía ahí una esposa que el hombre quería ser íntegro porque le prometían un ascenso, pero tocaba falsificar o recibir unas cajas. Era una prueba que le colocaba el jefe. Y ella, en su afán de que la provisión no faltara, le decía: acéptelo. A veces como mujeres no ayudamos en la integridad de nuestros esposos. Y a veces les decimos: pues eso no pasa nada, es una entradita de más. Yo no le veo que vaya a pasar a mayores. Si le toca falsificar, falsifique. Si le toca mentir, mienta. Pero lo importante es no perder el trabajo. Mujeres de Dios, ayudemos a nuestros hombres a ser hombres íntegros, que puedan, como José, huir del pecado, y como Daniel, tener la voluntad de alejarse de él. Segunda característica fundamental para los hombres que están en este lugar, que verdaderamente son hombres de Dios: tener una fe activa. A ver, ¿qué dice Hebreos sobre la fe? Alguien que me lo lea en voz alta. Hebreos 1:11:1. Todos nos lo sabemos, esa definición, la repetimos cuando nos ha tocado orar. Una voz fuerte, un hombre que me lea Hebreos 11:1. ¿No hay hombres? Se nos fueron, se nos quedaron dormidos. Un hombre con voz de trueno. Hebreos 11:1. ¿Quién lo va a leer? Amén. Listo, mi hermano. Muy bien. Y los hombres de Dios deben tener una fe activa. Hay una fe natural, la que tenemos todos los seres humanos. Esa fe de que usted cree
que si toma agüita con limón, se le quita un poquito los cólicos, ¿cierto? Esa es una fe natural. Esa es la fe de que usted se asoma y dice, no, hoy salió el sol, hoy no va a llover. Esa es la fe natural. Pero la fe activa que habla Hebreos es una fe puesta en Dios. Es una fe, como lo leía mi hermano, teniendo la certeza de lo que no veo, pero que lo espero. Y hay hombres en la Biblia, solamente escogí dos, que nos muestran una fe diferente. Y pues no puede dejar por fuera el padre de la fe, que es Abraham. Pero quiero hablarle a los hombres que están aquí, que son padres de familia. Esta fe que mostró Abraham fue una fe en la cual obedeció a Dios. Es que la fe que nos ofrecen de creer es fácil, porque si usted tiene un problema, usted pone fe y dice, sí, yo quiero recibir. Pero la fe que colocó Abraham fue una fe de obediencia. Mira lo que le pidió Dios, sacrificar a su único hijo. Todo el tiempo que esperó. Y cuando se lo da, se lo pide en prueba de su fe. No sé, Dios, qué te ha pedido en prueba de tu obediencia, pero la fe activa de los hombres de Dios que necesita ver nuestra familia y la sociedad es una fe activa que no coloque peros. Yo no leo en la historia de Abraham que le haya dicho, pero Señor, ¿por qué? Ni reclamó. Él ordenó a su muchacho, vamos a un sacrificio. Y veo un muchacho obediente subiendo con su papá. Una fe activa que me permita obedecer a Dios aún cuando usted no quiera. Hombre que está aquí, aún cuando usted no entienda lo que Dios le está pidiendo. Una fe activa de un hombre obedece sin peros, sin reclamaciones, sin poner excusas, sin postergar lo que Dios le pide. Y Dios le dice, levántese a orar por su familia. Y usted dice, mañana porque, o el otro mes porque el mes de mayo entró el invierno. Y no puedo madrugar porque me da frío. Una fe que no posterga lo que Dios le pide. Abraham no hubiera podido decirle, Señor, déjamelo hasta los 15 años. ¿Cierto? Hubiera podido en esa intimidad de amigo de Dios decirle, déjalo que por lo menos me dé un nieto y te lo sacrifico. Y Dios hubiera negociado con Abraham, pero Dios solamente quería probar su obediencia. La fe activa del verdadero hombre de Dios se evidencia en una obediencia inmediata, en una obediencia que se da de manera instantánea. Otro hombre que me muestra una fe digna de admirar, lo encontramos en Jairo. En Lucas 8:40, voy a leérselos textualmente lo que dice. ¿Quiénes recuerdan a Jairo? Tenía una hija a punto de morir, pero ya estaba realmente, ¿qué? Muerta. Y él se va corriendo a buscar a Jesús. Lucas 8, versículo 40 y 42. En mi versión Reina Valera dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Una fe activa de un verdadero hombre de Dios le permite buscar a Dios de una manera como cuando usted tiene sed, que usted tiene ansiedad. Dice que la multitud le apretaba, porque ahí seguidito sigue la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Dice que había mucha gente, pero Jairo dijo, yo tengo que hablar con Jesús. El verdadero hombre de Dios, en medio de la crisis, de la enfermedad, de la necesidad, si no tiene hijos, tiene mamá, tiene tía, tiene primos, se levanta a buscar a Jesús. Y acá dice que se postró. Esa fe activa me lleva a mí a mantener postrado a los pies del Señor. Y solamente se logra, los hombres que están aquí, que los podemos contar, en intimidad con el Señor. Verdaderos hombres que pasen tiempo de calidad renovando esa fe activa postrado en Dios. Y tengo el privilegio de tener
un gran referente. Tengo mi abuelo de tan solo 96 años de edad, postrado en la mañana y en la noche. Nunca lo ha dejado de hacer. Hemos llegado de visita y hemos estado hablando con él, pero muy a las 10 de la noche, él va tomando su camino y usted lo encontrará de rodillas, aunque nos estemos riendo. Él va a su aposento a orar. Y muy a las 4 de la mañana, con 96 años, usted lo verá postrado de rodillas. Tenemos un gran referente en la familia, un hombre que nos ha transmitido ese legado en una fe activa, en oración. Y una de las tantas visitas que hice, me lastimé este brazo despinchando el carro. Hice una mala fuerza ahí y llegué con un dolor, adolorida, y había mucha visita, entonces yo estaba durmiendo en el piso en un colchón. Yo tenía ese dolor y yo ya había orado con fe, con la fe que nos distingue a los cristianos, pero el dolor persistía. Me tomé una pasta, me aplicaron una crema y el dolor continuaba. Como a las 10:30 dije, mami, me voy a acostar. Y me fui a acostar. Cuando volteé, él, a sus 96 años, se arrodilló y empezó a orar con una fe, mis hermanos, que me hizo llorar. Yo no lloraba del dolor, sino de escuchar sus palabras cuando decía, hoy te ruego por mi nietecita. Yo sé que tú la puedes sanar. Yo decía, ¿cómo necesitamos en nuestras familias, en la sociedad, hombres con una fe activa, dispuestos a postrarse, a reclamar, como la fe que nos muestra Abraham, lo que no se ve como si lo fuera? Hombres que usted pueda recordar. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo te están recordando en casa? ¿Cómo está haciendo esa fe que se transmite de generación en generación? Porque la fe es un ejemplo a seguir, es un legado. Un hombre de fe reta a sus generaciones a continuar declarando lo mismo. Un hombre postrado de rodillas, que su familia lo vea, pero no lo haga para que lo vean, pero que usted pueda ver que su esposa se levante a medianoche y lo encuentre de rodillas. Que sus hijos lo puedan ver de rodillas, postrados ante Dios, declarando milagros. Como decíamos en la canción, aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Y son los hombres los que se tienen que levantar. Porque que yo sepa, la Biblia dice que el hombre fue puesto como cabeza sobre las mujeres. Sobre nosotras están ustedes. Y aprovecho aquí para dar una cuña. A veces las mujeres parecemos los hombres de la casa, ¿cierto? Porque en ausencia del rey, pues toca buscar un súbdito que se levante y pueda continuar el trono. Pero los que están aquí nunca van a perder ese trono, porque usted es un hombre de Dios que va a mantener una fe activa como la de Abraham y como la de Jairo. Amén. No es fácil, hombres que están aquí, no es fácil. No es fácil, porque yo le preguntaba a mi abuelo, ¿cuál es el secreto, abuelo, para mantener esa fe? Y lo contestó, el secreto, la oración. No es más, la oración. La oración de ver en él un hombre con una fe activa. Tercera y última característica para los hombres que están aquí y las mujeres que están buscando esposo, o las que ya tienen pero quieren que sea su esposo un hombre de Dios. Debe ser un líder. Un líder. En el colegio donde trabajo implantamos un proyecto que se llama Líder en Mí. Y nos hemos basado en la historia del Principito. Y todo el tiempo hablamos del líder, 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 líder. Y yo le decía a mis compañeras, lo más duro es que el verdadero líder es porque hay alguien que lo siga. Qué duro cuando usted voltea a mirar atrás y no hay nadie. O sea que usted no está siendo ¿qué? Líder. Puede que usted sea autoridad en su casa, pero no es un gran líder.
Y el hombre de Dios, esta última característica es fundamental para nuestras generaciones y para nuestra sociedad, que se levante un verdadero líder guiado por Dios. Y aquí dice la Biblia que fue dada al hombre la responsabilidad de ser el sacerdote de la casa, ¿cierto? Adán la tuvo desde el principio. La mayoría de los hombres del Antiguo Testamento, Dios los muestra como unos grandes líderes. Pero yo quiero tomar como referencia a un líder del Nuevo Testamento muy silencioso, como algunos de los que están aquí, y es José, el padre de Jesús. Me senté a analizar la vida de José. Un hombre que se iba a casar, ¿cierto? Y cuando ya tenía todo listo, su esposa está embarazada. Dice Mateo que él pensó en huir y dejarla, ¿cierto? Para no avergonzarla, ni que tuviera que ser como en ese tiempo eran discriminadas las mujeres al estar en embarazo fuera del matrimonio. Pero dice que vino un ángel y habló con José y le dijo: José, no temas, porque el hijo que hay en el vientre de María es de parte del Espíritu Santo. Y yo analizo la vida de José y yo digo, para yo, en la posición de José, entender el mensaje del ángel, tengo que estar muy alineado con Dios, porque no cualquiera entiende esta situación. Dice que José escuchó la voz del ángel y obedeció. Y a partir de ese momento, José se convirtió en el protector de su familia. Tomó su lugar sin importar la circunstancia, que no era fácil, y se volvió en el protector, en el proveedor y en el líder de su familia. Fue José el que le dijo: nos vamos a ir. No fue María la que le dijo: nos vamos, no. Fue José el que tomó la iniciativa, el que llevó a María, porque la historia nos dice que en un burrito iba María, o sea que él iba dirigiendo, iba con la carga delante, iba con toda la responsabilidad que un hombre de Dios necesita, y protegió a María y a su hijo hasta el último momento. Necesitamos líderes en las casas, en nuestras familias, hombres que nos protejan. Dice que el hombre es el proveedor de la casa, pero en ocasiones es un proveedor, pero no es un buen líder. Es un buen líder que guía a su familia, pero que no provee. Puede también pasar eso. Pero también dice que a veces es solamente un guía y una autoridad ausente. Y en ocasiones usted no ejerce ese sacerdocio y llegan las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Pero bajen la mano, no las usurpadoras. En ocasiones las mujeres tenemos que tomar ese liderazgo, no porque queremos, sino porque hay ausencia de un verdadero líder. Y entonces la mujer tiene que estar con los hijos, tiene que trabajar, tiene que coger, porque a veces ese gran líder, ¿qué ha hecho? Ha abandonado su familia. Cristianos, sí, cristianos, bautizados, convertidos, que hablan en lenguas, que han abandonado el sacerdocio. Están presentes en cuerpo, pero ausentes en acciones que los marcan como verdaderos líderes y hombres de Dios. Porque el verdadero líder no deja que nadie usurpe su lugar. O yo no me imagino que su jefe deje que otro mande en la fábrica, ¿cierto? El jefe es el jefe y la última palabra es la del jefe. Y no estamos hablando de un líder autoritario, ojo, sino de un líder que guía a su familia porque es ejemplo. El líder siempre tiene que ser ejemplo. Me gusta mucho el fútbol. Cuando veo que colocan aquí la manilla del capitán, yo digo, pienso que el capitán tiene un doble trabajo. Debe en el entreno dar más, debe mostrar
¿cierto? Que es el que más sabe, que es el que organiza el grupo. Tiene que esforzarse por ser el mejor. Si usted, hombre de Dios, quiere ser un líder, tiene que esforzarse por ser el mejor en su casa. Tiene que esforzarse porque los demás lo quieran seguir. Porque sus hijos, sin importar que sean hombres o mujeres, digan: yo quiero ser como mi papá. Yo quiero imitar lo de mi papá. Quiero hacer estas cosas que mi papá hacía. Un verdadero líder, como José, está protegiendo su familia y está con ella hasta el final. Y para los que son solteros, para ustedes también hay esperanza. Deben ser líderes como lo fue Pablo, un verdadero hombre de Dios soltero. Es un líder que ayuda a otros a crecer en la fe. Dice que Pablo, sin importar que estaba en la cárcel, mandaba carticas para que Timoteo pudiera imitar sus pasos, para que pudieran los que estaban ahí en la iglesia de Filipenses pudieran continuar sin desfallecer. Un verdadero hombre de Dios líder forma a otros y alienta a otros a seguir a Dios. 3 características muy duras de cumplir, pero la solución y la buena noticia es que si tú, como hombre de Dios, dispones que el Espíritu Santo te ayude, lo vas a lograr. Necesitamos urgentemente hombres en nuestras familias, en esta iglesia, Catedral de Vida, que la sociedad los puedan ver como íntegros, con una fe activa que no se negocia y con un liderazgo que los demás quieran seguir, que los demás quieran imitar, que a usted lo busquen para un consejo, no que usted busque a los inconversos. Ay, ¿qué hago con mi esposa que es tan cansona? No, que antes lo busquen usted y le digan: ¿cómo se la ha aguantado, Fran? ¿Cómo ha hecho Pastor David para permanecer hasta el final? ¿Cómo hacen ustedes? Porque los de afuera duran máximo 2, 5, 10 años. Pero que usted diga: llevo 15 años ahí, siendo el proveedor de mi casa, siendo el ejemplo, siendo el líder. Que Dios les ayude, hombres, a ser esos verdaderos hombres de Dios, y que Dios nos ayude, mujeres que estamos aquí, a escoger el correcto y ayudar al que tenemos a nuestro lado para que pueda ser ese verdadero líder que necesita nuestra familia. Un líder que se levante, que pueda ser ese ejemplo a seguir. Tengo a mi abuelo, tengo un muy buen padre, tengo los mejores recuerdos de ese padre, que podría estar en esa lista de los grandes hombres de Dios. Tengo un muy buen esposo, proveedor, un buen padre, responsable. No podemos decir como los de afuera: no diga que es fiel porque usted no sabe. No, un hombre fiel. Tengo a mi lado un hombre fiel que permanece y que ha aprendido a huir al pecado. Podríamos decir todas las mujeres que estamos aquí que tenemos todo eso en casa, que tuvimos un padre así, un abuelo, no sé, un hermano, un tío. Hombres tienen un gran desafío. ¿Cómo será recordado usted? Si hoy fuera su último día, ¿qué colocaríamos en la lápida? Aquí muere un hombre que nunca respondió. Aquí muere un hombre tacaño que nunca me dio nada el día de la mujer, que no me celebró un cumpleaños, que nunca lideró un devocional, que no supo cómo llevar el sacerdocio de la casa. Es el gran desafío. Y creo firmemente que en este lugar hay hombres que cumplen las 3, tal vez 2, tal vez 1 de esas características. Y lo importante es que usted continúe esforzándose para ser íntegro, para mantener su fe y ser un gran líder.